¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con cómo entender el cambio de Pedro y Pablo. Y obviamente para poder entender un tema como ese es necesario ir a las Escrituras para que sea la palabra del Señor la que nos dé claridad con referente a este tema. Es muy importante que nosotros podamos comprender la diferencia en este cambio de Pedro a Pablo, porque también si no trazamos bien nosotros la palabra del Señor, pues obviamente corre riesgo nuestra salvación, porque podemos estar creyendo en un evangelio que no es el que nos da la salvación. Entonces es muy importante dejarlo bien claro, porque no queremos que nadie se pierda, así como dice el apóstol Pedro, que el Señor no retarda su promesa, aunque muchos lo tienen por tardanza, sino que el Señor espera que todos procedan al arrepentimiento, no quiere que nadie se pierda. Entonces es muy importante para nosotros transmitir lo más claro posible la palabra del Señor y pues obviamente poder tener la certeza de que tenemos la salvación y tenemos un lugar en los cielos. Muy bien. Antes de continuar, quisiera yo dar las gracias a todos y cada uno de mis hermanos en Cristo, a mis hermanos de la Iglesia de la Red, a mis amigos, a mis familiares, quien en este proceso de la muerte de nuestro hijo Osmar, que sabemos que ya está con el Señor, pues darle las gracias por todas esas palabras de consuelo, por esos mensajes que nos hicieron llegar, que nos hicieron crecer también en cuanto a la fe. Fue muy importante para nosotros recibir el apoyo de todos ustedes y definitivamente es algo que para nosotros fue fundamental, fue necesario. Y el Señor sabe por qué hace las cosas, pero nosotros estamos tranquilos, estamos conscientes de la pérdida, duele porque estamos hablando de 28 años, de convivir con mi hijo, de estar con él, pero damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia, porque gracias a que Él recibió a Cristo como Señor y Salvador, ahora Él está en un mejor lugar. Y esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podría yo ser muy egoísta y no querer que mi hijo muriera, pero si el Señor le ha llamado primeramente a su presencia, segundo, si en nosotros hay el deseo de tenerlo con una enfermedad tan mala y tan dura como es el cáncer, pues obviamente es algo que definitivamente sería yo muy egoísta quererlo tener aquí sufriendo. Y recordemos que la palabra del Señor dice que el amor no hace nada indebido, que el amor no busca lo suyo. Así que yo doy gracias a Dios porque teniendo la convicción de que mi hijo está en la presencia del Señor, toda lágrima, todo tristeza se va y se convierte en gozo. Por eso yo le doy la honra y la gloria a mi Señor Jesús, porque gracias por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Ahora mi hijo, Él tiene un lugar en los cielos, está siendo consolado por el Señor, está siendo enjuagada toda lágrima, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más hambre. Entonces, qué bendición tan grande es que ahora mi hijo se encuentre en las manos del Señor Jesús. Así que, pues para mí es un gran gozo, a pesar de esta tribulación, de esta prueba tan difícil. Y Dios tiene propósitos, dice la palabra, que nosotros vamos a ser probados con fuego, la fe se prueba con fuego, y van a venir pruebas y cosas que nos van a acontecer en nuestra vida para saber si nuestra fe realmente es firme. Y yo cambié la tristeza por la promesa que Dios hizo en su palabra, de que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y darles vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y confiando en esas promesas de que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros porque es don de Dios, creyendo
en esas promesas es que yo decidí quitar toda lágrima y alegrarme y tener gozo en este proceso, que a pesar de que nos duele la separación, estoy gozoso, estoy feliz, doy gracias a Dios. A Él sea toda la honra y toda la alabanza por su don inefable. Así que, pues, quiero agradecerte, querido hermano, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, a mis hermanos de sangre, a mis padres, a mis familiares, a todos mis amigos. Muchísimas gracias por sus palabras. Y bueno, pues vamos a continuar entonces nosotros con la palabra del Señor y vamos a ver entonces este tema que es muy interesante. Cómo entender el cambio de Pedro y Pablo, que es un tema que muchas veces trae controversia, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y poder trazar, utilizar y dividir bien la palabra del Señor. Recordemos lo que dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que dice Mateo 15:24. Hemos venido hablando de este versículo hace 2 videos. Este es el tercer video donde estamos hablando acerca de este versículo para ir trazando y dejando bien claro lo que enseña la Biblia. Dice Mateo 15:24, Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces viene el Señor Jesucristo y viene a las ovejas perdidas. De Israel. Muy bien. Y vamos a ver también lo que dice Mateo 10:5. Mateo 10:5 al 7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, manda el Señor Jesús a sus discípulos igual a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Considerando este punto, nosotros ya nos damos cuenta que primeramente el Señor, estando en este tiempo, el Señor Jesús, cuando está en su ministerio, el Señor Jesús, cuando inicia su ministerio, viene exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí el Señor les da autoridad para ir, echar demonios, sanar enfermos, y también en Marcos 16 los envía en la gran comisión, como en Mateo 28, que es la gran comisión, de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Muy bien, entonces, pero fue en una instrucción dada a el pueblo de Israel, a los judíos. Recordemos que dice que el Señor vino exclusivamente a las ovejas de la casa de Israel, y el Señor los manda a ellos, no solamente a los 12, sino también en la misión de los 70, y les dice que por caminos de gentiles no entréis. Dice aquí, a estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis. Entonces fueron enviados aún después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fueron enviados a judíos. Los apóstoles predican a judíos. Hasta este momento nosotros no hemos visto ningún pasaje en la palabra del Señor donde se hable acerca de lo que es predicarle a los gentiles. Aquí estamos hablando exclusivamente a las ovejas de la casa de Israel, aunque conocemos la historia de la mujer samaritana, pero eso es otro tema que nosotros vamos a ver después y lo vamos a ir trazando también para que podamos entender. Muy bien.
Entonces ya tenemos este aspecto, ya tenemos esta línea de tiempo donde estamos la ley y los apóstoles, la gracia, el tiempo de la iglesia primitiva. Aquí inicia la iglesia primitiva. Con judíos. En el día de Pentecostés son judíos los que están ahí en el día de Pentecostés, donde los apóstoles y los que estaban en aquella casa orando reciben el don de lenguas. Pero recordemos que ese don de lenguas son idiomas, porque vemos que también ahí en Pentecostés hay diferentes judíos de diferentes regiones. Pero no me quiero desviar. Muy bien. Para poder entender el cambio de Pedro y Pablo, necesitamos ir primeramente a Génesis 17, versículos del 9 al 11. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, aquí vemos que el Señor hace el pacto con Abraham en el tiempo donde todavía el Señor le hace la promesa a Abraham de que en él serán benditas todas las naciones y todo ese tipo de promesas que hizo el Señor. Aquí en este tiempo el Señor le dice que toda la descendencia de Abraham será la circuncisión. Es importante conocer este concepto para poder saber y entender el cambio de Pedro a Pablo. Aunque tanto Pedro como Pablo, los dos eran judíos. Muy bien. Entonces, vimos que ya a partir de Abraham, todo lo que es el pueblo de Israel, toda la descendencia de Abraham, hasta nuestro Señor Jesucristo, vemos que es la de la circuncisión, es el pueblo de Israel. Israel es la circuncisión. Israel es el pueblo del Señor con quien hizo un pacto. Sabiendo que la circuncisión es el pueblo de Israel, vamos entonces a ver qué fue lo que hizo el Señor Jesús cuando envió a Pedro aquí en Juan 21:15 al 17. Juan 21:15 al 17. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pedro es enviado a predicar a los judíos. Y hay un versículo en la palabra del Señor donde nos habla precisamente que él fue enviado a judíos. ¿A quiénes? A los de la circuncisión. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. Partiendo de este punto, ¿cómo veía
el apóstol Pedro a los gentiles. Vamos a ver qué era su pensamiento tanto del apóstol Pedro como del pueblo judío. Y lo vamos a ver aquí, cómo veía el apóstol Pedro a los gentiles. Él los veía como una abominación. Vamos a ver lo que dice Hechos 10:28 y dice lo siguiente. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Es decir, que el pueblo judío veía a los gentiles o los extranjeros, los que no eran judíos, los veían como una abominación. Dice aquí, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Entonces, el apóstol Pedro y los judíos veían como abominación tener una relación con los gentiles. Y precisamente pensando en este rechazo por parte del apóstol Pedro, le habla a través de Cornelio y entonces le muestra y le dice que vio bajar un manto y que coma y que se alimente. Y dijo Pedro que no. Entonces dice el Señor que no llame común lo que Dios ha santificado. Bueno, entonces, considerando que el apóstol Pedro ve como abominación a los gentiles no están contemplados, y ya estamos hablando en el libro de los Hechos. Estamos hablando de que ya pasó el día de Pentecostés. Entonces, precisamente lo que nosotros hemos estado manejando, cuando hemos hablado de cuando inicia la iglesia primitiva, ellos predican a judíos, porque para ellos no era posible relacionarse con los gentiles o con los extranjeros. Vimos que había extranjeros en el día de Pentecostés, pero todos eran judíos. Judíos predicando a judíos. Entonces, precisamente aquí está el apóstol Pedro. Aquí está el apóstol Pedro, y nosotros hemos dicho que de Pedro a Pablo, de judíos a gentiles. Cuando le habla el Señor a Pedro acerca de la visión que tiene Cornelio, que vio que un ángel le habló y que tenía que ir a buscar a Simón, entonces es cuando el Señor le revela al apóstol Pedro que no llame nada lo que él ha santificado común, que no lo llame común. Entonces, después de ahí, lo que sucede es que empieza a predicar. Estamos hablando en el capítulo 10, antes de la conversión de Pablo. La conversión de Pablo es en Hechos 8 y 9. Pablo persigue a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede una vez que el Señor le muestra al apóstol Pedro que no llame común lo que él ha santificado? Entonces viene una discusión con los apóstoles. Lo vamos a ver en 11, 1 al 3. Hechos 11, 1 al 3. Dice aquí: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Refiriéndose a Cornelio, precisamente. Y precisamente dice aquí que quienes discutieron con Pedro oyeron los apóstoles
y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él. Entonces disputaban los apóstoles, porque era abominación para ellos predicar a los gentiles. Ellos no podían comprender eso. Ellos decían que no, que solamente Dios era el Dios de los judíos, nada más. Y hasta aquí nosotros lo hemos visto, que el Señor vino a las ovejas de la casa de Israel. En Mateo 15, cuando son enviados a predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, las de autoridad fueron enviados exclusivamente a la casa de las ovejas del pueblo de Israel. Cuando el Señor muere, en el capítulo 16 de Marcos, cuando son enviados a la gran comisión, cuando son enviados también en Mateo 28, enviados a la gran comisión, es para el pueblo judío. Aquí no estaban contemplados los gentiles. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando discute con los apóstoles? Dios le mostró a Pedro su error. Hechos 10, 44 al 48. Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. Entonces, ¿creen los gentiles en un día donde estaban gentiles y donde están judíos? Y entonces dice aquí en el versículo 44, y los fieles de la circuncisión. Por eso al principio nosotros teníamos que saber quiénes son los fieles de la circuncisión, que son el pueblo escogido del Señor, el pueblo de Israel. Y también dice aquí que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiera. Así que ellos estaban completamente equivocados en cuanto a su pensar de que eran solamente por ser el pueblo escogido de Dios, que ellos era su Dios exclusivo, que no podría aceptar a ningún extranjero. Muy bien. Entonces, ahora, considerando que está el apóstol Pedro predicando a judíos en el inicio de la iglesia primitiva, vimos que cuando Pedro va a Cornelio, Cornelio es un gentil, cambia su manera de pensar. Y aquí acabamos de leer cómo había fieles de la circuncisión que, habiendo venido Pedro, se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. También fueron salvos en ese momento, recibieron el don del Espíritu Santo y también fueron bautizados por agua. Algo que hacían los apóstoles, bautizar en agua. Cuando estaba Juan el Bautista, bautizaban agua. Los apóstoles bautizaron en agua. Entonces era una práctica judía, por eso ellos bautizaron a los gentiles, dice aquí. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el don del Espíritu Santo? O sea, era una práctica que los judíos hacían para los judíos. Por eso hay diferentes tipos de bautismo. Nosotros hoy
dice la palabra que no seremos bautizados por agua, sino seremos bautizados por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces vamos a ir a Hechos 8. Hechos 8, versículos 1 y 3. Dice aquí: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrasaba a hombres, mujeres, y los entregaba en la cárcel. Entonces aquí vemos que Pablo persigue a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia primitiva. La iglesia primitiva de judíos a judíos. Aquí no hay ningún gentil todavía. Todavía no hay ningún gentil. Entonces está persiguiendo Pablo a los judíos. A los judíos. Vamos a ver que en Hechos 9, del 3 al 6, dice lo siguiente: mas yendo yo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces aquí vemos la conversión del apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo persigue a la iglesia, y aquí vemos la conversión cuando el Señor se le revela y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres que haga, Señor?, le dice el apóstol Pablo. Muy bien. Ahora, el apóstol Pablo viene a recibir los misterios ocultos de los tiempos pasados que no pudieron conocer. Vamos a ver lo que dice Gálatas 1, 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12. Dice aquí: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que el evangelio le fue revelado al apóstol Pablo por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros seguir a Pablo? Cuando Pablo se convierte, Pablo es enviado a los gentiles. Vamos a ver en Romanos 11:13. Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Así que aquí él es apóstol a los gentiles. Y dice: a vosotros hablo, gentiles, no judíos, no Israel, no la circuncisión, no mis hermanos, no a los de la circuncisión. Entonces dice: a vosotros hablo, gentiles. No está hablando a judíos, definitivamente. Gálatas 2:8. Gálatas 2:8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para con los gentiles. El que actuó
el Señor Jesús en Pedro, actuó también en Pablo. Dice aquí, 2:8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión. ¿Quién es la circuncisión? Israel, judíos. Actuó también para mí con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los extranjeros, todo aquel que no es judío de nacimiento. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 2:7. 1 Timoteo 2:7. Por esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de gentiles en fe y en verdad. Segunda de Timoteo 1:11. Segunda de Timoteo 1:11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Predicador, apóstol, maestro, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Entonces, Pedro fue enviado a la circuncisión y Pablo a los incircuncidados o incircuncisos. Es decir, que hay una diferencia a donde fue enviado Pedro, que era a judíos, y Pablo a los incircuncisos o los gentiles. Y hay algún versículo que lo dice, lo acabamos de leer, una parte, y está precisamente en Gálatas 2:7-9, que ese es el pasaje clave, que nos hace comprender precisamente el cambio, cómo es de Pedro a Pablo. Gálatas 2:7-9. Dice aquí, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ¿a quién le fue encomendado? Al apóstol Pablo. Como a Pedro, el de la circuncisión. Entonces nos damos cuenta que a Pablo se le dio el ministerio para ir a los gentiles y a Pedro para ir a los judíos, aunque el apóstol Pablo predicó también a judíos. También predicó a judíos, pero su ministerio, después de que estaban rechazando y rechazando y rechazando lo que enseñaba Pablo a sus hermanos, dijo, hasta aquí me voy con los gentiles, y se fue con Bernabé. Entonces, precisamente por eso, el cambio que hay en este tiempo de Pedro a Pablo es un tiempo de transición. Es un tiempo de transición. Es un tiempo de cambio. Por eso las enseñanzas de los apóstoles no pueden ser aplicadas a los gentiles, que es lo que somos ahora. Aunque ya no hay griego ni judío, los dos son una. ¿Por qué? Porque aquí lo vimos cuando el Señor le muestra al apóstol Pedro, cuando viene el Espíritu Santo sobre los gentiles, que no hay, dice el Señor, que el Señor no hace diferencia entre judíos y gentiles, no hace excepción de personas, y eso es algo que declara el apóstol Pedro cuando se da cuenta de que ahora la iglesia está formada por judíos y gentiles. Ahora, como Pedro reconoció el error, Pablo continuó con la enseñanza y predicaba a judíos, predicaba a griegos, predicaba a extranjeros, y nosotros hoy debemos de seguir
al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la seguridad de nuestra salvación. Porque los apóstoles predicaron fe más obras. El apóstol Pedro predicó fe más obras. El apóstol Pablo predica fe por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por cuanto por las obras de la ley, ningún ser humano será salvo. Entonces caminamos hoy por fe en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Pero ¿por qué es importante seguir a Pablo? Vamos a ver lo que dice Romanos 2.16. Romanos 2.16. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, nosotros como iglesia, en el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados por el evangelio que fue revelado al apóstol Pablo, que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Nosotros vamos a ser juzgados bajo el evangelio que predicó el apóstol Pablo, no el que predicó Pedro, no el que predicó Jesús, porque Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, es definitivamente que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros pensamos que es obras y fe, estamos equivocados y no somos salvos. Y entonces no tenemos la salvación, no tenemos un lugar en el cielo, no tenemos la vida eterna, sino que está preparado para nosotros el lago que arde con fuego y azufre. Y eso es definitivamente peligroso, por eso es necesario entender el cambio de Pedro a Pablo. ¿Y por qué nosotros debemos seguir a Pablo? Porque lo que dice el Evangelio, según le fue revelado a Pablo, no por hombre, sino por revelación de Jesucristo, dice lo siguiente en 1 de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibís y en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado según las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio por el cual nosotros vamos a ser juzgados en el día que estemos delante de la presencia del Señor, en el juicio del Señor, porque dice la palabra que después de la muerte, el juicio. Y nosotros vamos a ser juzgados conforme al Evangelio que predicó Pablo. Y si nosotros estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza en lo que enseñó los apóstoles, lo que enseñó el Señor Jesús, que fue exclusivo para las ovejas de la casa de Israel, y no ponemos nuestra fe en el apóstol que fue a los gentiles, que fue a la incircuncisión, entonces nosotros no somos salvos. Así que mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, esperando que sea de edificación para ustedes y que haya quedado claro de que nosotros debemos de seguir las enseñanzas del apóstol Pablo, y eso comprende desde los libros de Romanos a Filemón. Esa es la doctrina para la iglesia, para que no caigamos en falsa doctrina y en apostasía, en un tiempo peligroso, que estamos en los últimos tiempos. El Señor ya está cerca y nosotros decimos, ven Señor Jesús. Muy bien, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias.